Regresamos para seguir conociendo cómo se ha desempeñado durante su carrera artística Cacho Mendieta, nuestro invitado especial de hoy. Me decías que eras bailarín, ballet clásico, baile español. Baile folclórico nacional e internacional. Caporales también bailaba, seguro. De todo, de todo. De todo. En absoluto. Y también aprendí a bailar malambo, pala pala, escondido, cuando estaba en Argentina. Y también marinera y folclor peruano, por ser aledaño al lugar, en mis visitas a Arequipa. Y en las giras, mi primera gira fue con el actor Celso Peñaranda Quiroga, un excelente comediante, hacía comedia musical. ¿No? Viajamos casi 3 meses de gira en época de vacaciones, yo casi pierdo el año esa oportunidad. No, tendría 16 años, 17 años, quién sabe. Y nos fuimos por todo el país, visitamos parte de la Argentina, después nos fuimos hasta Ecuador y de ahí volvimos otra vez por Santa Cruz y después aquí a La Paz. Pero como le digo, me ha costado días de sueño o noches de sueño para ponerme al día en el colegio, si no perdía el año por esa gira. Fuimos por poco tiempo, justo en la época de vacaciones, casi por un mes, pero nos perdimos 3 meses y por todo lado. De esa manera también yo agradezco le agradecería a Celso Peñaranda, que ya no está con nosotros, el que me haya hecho conocer todo el país, y por eso orgullosamente también, al margen de haber conocido hasta provincias de mi país, puedo decir que soy boliviano, ¿no? Una buena Porque experiencia. conozco los 9 departamentos, incluyendo algunas provincias. Excelente. Y eso, bueno, me ha llevado en el arte, ¿no? Y bueno, he seguido así. Mi primera obra que yo me he presentado ha sido Bodas de Sangre, junto con el poeta y declamador Ignacio Duchén de Córdoba, en su compañía. Y yo le ayudé en parte a ser parte de la utilería, maquillaje, y Botelo, un excelente, no me acuerdo el nombre en este momento. Los nombres, pucha, que no recuerdo de muchos, de mucha amistad, todo, porque en historia yo siempre he sido mal alumno, siempre he tenido que dar desquites. Por las fechas. En historia. Nada sería las fechas más bien me acordaba, los nombres. De los lugares y de los actores. De los actores de la historia, ¿no? En una ocasión me expulsó por un día el profesor cuando le dije, a mí no me interesa saber la vida ajena de nadie. Entonces ya fuera acá. Y ahí se fue la clase. Su primera obra, Bodas de Sangre. Y bueno, este Botelo era el escenógrafo, pintó en Bodas de Sangre. Ha sido mi primera intervención, ¿no? como actor. Y después, cómo ingresé, yo digo, a la palestra artística, ha sido eso, digamos, yo lo tomaba como unos pasajes efímeros, cortos, en mi intervención actoral. A mí me gustaba, había dicho del principio, imitar a la gente, e imitaba también a artistas internacionales, especialmente a los artistas mexicanos, que en aquella época estaban en boga las películas mexicanas. Entonces lo imitaba a Mario Moreno Cantinflas, lo imitaba a Clavillazo, lo imitaba en el cine italiano a Fernandel, lo imitaba a Luis Sandrini, del artista argentino, a todos los que más o menos salían a la palestra. Y en mi movimiento, digamos, si se podría decir, en mis inicios del movimiento escénico, a Charles Chaplin, entonces, quién sabe, han sido mis mentores, ¿no?, para ir adelante en la comedia. Pero eso fue muy por aquí pasó, y hubo un concurso en Radio El Cóndor, allá por la década de los 58, 59, al 50, 60, un concurso de aficionados. Entonces mis amigos, como yo contaba chistes y personificaba a los personajes del chiste, entonces me dice, ¿por qué no vas como imitador, cambias voz, todo? Hay un concurso de aficionados. Yo les dije, no, uno más tímido que las arañas, así que
no quería saber nada. Y a porfía de uno de mis amigos, mira, yo te voy a inscribir, caramba, tienes habilidad, tienes que meterte a la radio. No, es imposible, ¿no? Mira, hay gente que me va a ver. No, no, más bien yo me sentía feliz porque de chicos en el barrio, en la zona norte, hacíamos en época de vacaciones circo. Entonces a mí me gustaba hacer magia, prestidigitación, ¿no? Y mi primo, Jaime Bellido, Jimmy, era el chistoso del barrio porque era un humorista innato así, y nos hacía morir a todos de risa él. Y yo no, pues yo solamente me gustaba la magia, y había otro grupo que estaban en el Colegio San Calixto, que eran aficionados a los aparatos y qué sé yo, ellos hacían pirámides. Entonces, en diferentes casas de nosotros, los del barrio, hacíamos circo. Digamos, en la casa de quién va a haber circo, en la casa de Jimmy, digamos, o en mi casa, o en la casa de Mario, etcétera, de los diferentes amigos, ¿no? Ahí hacíamos circo. Entonces, ese ha sido, quién sabe, el primer pie para yo meterme a la palestra artística. Y gané el primer premio como imitador en Radio El Cóndor. Habían ingentes cantidades, tanto en canto, en danza, en expresión, en teatro, etc. Y yo gané como imitador. Y gracias a eso, por ejemplo, empecé en radio prácticamente a hacer programas de radio auditorium y con público al frente. Y mi primera intervención fue porque gané el premio y a los 15 días ya me contrataron para hacer la revista Dislocada bajo la dirección de Armando Silva. Jaime y Armando Silva los recuerdo siempre como un dúo musical humorístico que tenían, inclusive tenían su canción de presentaciones. Era un grupo cómico, un dúo cómico muy interesante. Jaime Silva tenía voz de tenor, hacía canto lírico, inclusive hacía en broma, y su hermano era el que le apuntalaba, y su hermano es el que hizo este programa, la revista Dislocada, y fue mi primera presentación como imitador. No saben lo que yo sudaba, la gota gorda en mi primera presentación frente al público y todo, yo temblaba, y él me enseñó a decir, por ejemplo, respira profundo, contén el aire y lanza con un grito afuera, caramba, en la esquina del auditorio antes de que salgas. Y eso me enseñó a que yo perdiera se me vaya el pánico escénico. Y fue así que me inicié en la radio, y después ya posteriormente me contrataron para hacer radioteatro. Mi primera intervención en radioteatro fue con Jorge Cervantes Monroy y Cristina Velasco en el Teatro del Aire. Caramba, había que leer el libreto 4 veces porque era directo al aire, no había grabación, se equivocaba uno y se equivocaba para miles de personas que estaban escuchando. Y yo con mi papel era así, temblaba. Entonces, antesito de empezar, por favor, a ver al operador, le dice un ratito que el Chincarito, me decía, el Chincarito se tranquilice y vamos a empezar. Y hacía lo que me enseñó Armando Silva, respirar, contener el aire, meterle, tranquilizarme ya, y después venía. Hasta que ya en otras obras que hacíamos los fines de semana, yo ya me veía casi solamente 2 actrices. Yo, ¿por qué? Porque como hacía diferentes cambios de voces, inmediatamente podía ser una vocecita así, ¿no? Podía ser un anciano, o una voz grave, una cosa de esas. Y como cambiaba tantas cosas, entonces... Muy buenas sus habilidades. De aquí aparecen sus personajes también, porque tiene montones de personajes. Bueno, sí, y me facilita el oído musical que uno tiene. Y eso yo creo que en los imitadores es, digamos, privilegio tener un oído musical para agarrar el tono de las voces de los personajes, ¿no? El seudónimo de Cachito llega también por la radio. Sí, justamente. Lucho Espinosa con, ay caramba, se me fue de la memoria, otro actor que ya fallecido también en Ecuador, era un gordito, que hacían el programa de Cachito y el profesor Chapalapiedra. Pasado el año, reeditamos por unos 2 meses
aproximadamente, ya en Radio Illimani, el mismo programa con Lucho Espinosa, el papá de conocido periodista Mario Espinosa, y reeditamos. De esa manera me quedé con el nombre de Cachito, porque imitaba la misma voz de Guagua. Pero no le molesta que le digan Cachito. No, ya no, es imposible que el público no le diga Cachito y le diga Agustín. A Agustín también me gusta, ¿no? O sea, yo de chico le decía, dígame Acutito. Con cariño. Es que cuando me decían, por ejemplo, ¿qué te llamas? Acutín. Entonces, Acuti. ¿No? Las tablas, ¿qué significan las tablas para don Cachito? Significan mucho, yo creo. No sé, al principio, como decía, me gustó. Después de hacer radioteatro, Celso Peñaranda me dice, tú eres imitador. Sí, le digo, a ver, léemelo este párrafo de este libreto, pero con la voz de argentino. Y bueno, ¿qué quiero que le diga? Miren, aquí están los muchachos, las cañitas, etc. Ya, toma el papel, vamos a ir de gira. Pero, don César, no, tú tienes el papel y listo, se acabó. Y yo me quedé frío y yo dije, ¿pero cómo? Entonces, intuitivamente, como era ayudante de chico, por ejemplo, a veces me escapaba de la tienda, de la escuela o del colegio y me iba a ser ayudante de utilería, ayudante de escenografía, o sea, metido en el teatro, y todo por entrar gratis al teatro, ¿no? Entonces, me daban cobertura, y mis mentores, quién sabe, han sido compañías que llegaban del exterior, como la compañía Gobelay de España, de Alcides Rivas de la Argentina, y muchos otros que venían del exterior. Yo no entendía nada, por ejemplo, los de Kammerspiel de Alemania que llegaban. Yo no entendía ápice de alemán, pero me gustaba cómo actuaban. Venían a veces 4 actores, venían otros 12 actores, anualmente venían siempre a visitar los de Kammerspiel. El teatro se llenaba con gente de habla alemana y yo detrás del escenario a ver todos los tejemenex del teatro. Y quién sabe eso, fui asimilando eso, ¿no? Y al mismo tiempo ver cómo actuaban actores, actrices, etcétera. Prácticamente se ha convertido en una academia. En una academia se ha convertido usted, porque no necesitó que viniera a la academia a enseñarle y a decirle cómo tiene que actuar. Efectivamente. Usted fue absorbiendo cada uno de los conocimientos y hoy los está expulsando. Claro, y bueno, la verdad es que así ha empezado la cosa y después ya perdiendo el pánico escénico, y también hice de mí mismo para que yo perdiera eso. Ya tuve una experiencia de asimilar el aire, contenerlo un rato y después lanzarse. Y no solamente, y lo hacen ya todas las compañías, por ejemplo, se agarran de las manos, transmiten energía y hay un grito. Entonces todo lo que uno tiene en la mente del mundo de afuera se borra y ya el personaje está en el escenario y desprendiéndose de lo que uno es, ¿no? Claro. Y eso me pasó, por ejemplo, cuando estrenamos la obra de Juana Sánchez. Ya era un drama histórico, ahí ya no había comicidad. Yo me inclinaba más por la comicidad, pero ahí me encargaron 3 papeles. Y me sirvió para estudiar historia, lo cual... Antes no pudo hacer con mucha facilidad. Y como me pescaron me agarraron en el amor propio, y don Carlos Cervantes fue, que dice, vas a hacer 3 papeles, vas a ser de estudiante, vas a ser del ayudante de ecónomo del palacio y vas a ser de Agustín Morales. Yo, Agustín Morales, ¿quién será? Pues, caballero, ¿no? Como usted no le interesa la vida ajena, pues no sabe quién es Agustín Morales. Y le pregunté, disculpe, don Carlos, ¿quién era Agustín Morales? Me ha quitado el libreto, anda a la biblioteca, vas a leer, si no, no vas a poder construir el personaje. Gracias, don Cachito. Con esta linda experiencia, usted ya ve, sin darse cuenta, está dándole consejos a los nuevos actores y de esa manera también aprender de aquellas personas que ya tienen años de experiencia y que han prácticamente conformado las tablas bolivianas. Hacemos una pausa y de regreso hablamos de la inclusión en el cine, de algunas de las obras más importantes que don Cachito recuerda y cuál sería finalmente su consejo, cuál sería su legado para las próximas generaciones que siguen paso a paso la vida y por supuesto la carrera artística de don Cachito. Regresamos, no se nos vaya.